Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Ustedes saben que hace algunas décadas, cuando un diario o una revista contenía un error de ortografía, en la siguiente publicación había un apartado que decía fe de erratas. Algunos se debe acordar de ese apartado. Fe de erratas es una edición, un agregado posterior o una publicación en cuestión, ¿sí? O sea, se señala un error de una publicación anterior. Por ejemplo, en una fe de ratas decía, el cuadradito decía fe de ratas y decía en la página 57 de la publicación anterior, en el segundo párrafo, en el tercer renglón, la palabra prohibido fue escrito con B corta, por lo tanto le pedimos disculpas por el error publicado y es con B larga. No sé si alguien se acuerda de eso, pero eso se fue perdiendo, un poco que muy poca gente lo hace ahora y lamentablemente leer el diario no es, ni un libro ni una revista, no son garantía de estar leyendo algo sin errores de ortografía. Es tristísimo. Con el tiempo el hecho de reconocer los errores y de tratar de enmendarlos va perdiendo valor y se piensa que corregir algo no tiene importancia, incluso medio que se hace en evidencia, se pone en evidencia que la filosofía nuestra de, bueno, ya fue, es la que manda, ¿no? Ya fue, déjalo así. Pero antes era normal esto, de corregir lo que un editor había escrito mal. Bueno, en el mismo sentir, el domingo pasado hice un chiste, haciendo alusión al supuesto lenguaje inclusivo, pero al hacerlo no aclaré que era una broma. Entonces quiero hacer mi fe de erratas. Hice alusión a la letra E con la que termina la palabra rebelde, insinuando que de esa manera hasta las feministas deberían sentirse incluidas en su rebeldía a Dios. Están incluidas, no importa si la palabra termina en E, en O o en A, y los machistas también. Muchas veces hago broma y el único indicador de esa broma es el absurdo que hay en lo que acabo de decir. Y el que no me conoce muchas veces no se da cuenta, y como el humor absurdo es el que más me gusta, muchas veces meto la pata haciendo estas bromas porque doy mucho lugar a que se malinterprete. Entonces pido perdón por no ser lo suficientemente cauteloso con esto y me comprometo a intentar, no a lograrlo, tenerlo más presente por lo menos a la hora de predicar. Y obviamente no estoy a favor del lenguaje inclusivo, así que el que recorte lo del domingo pasado tiene que recortar este también. No estoy a favor del lenguaje inclusivo, pero acabo de mencionar dos correcciones, la fe de erratas y un chiste derivado de un juego de palabras. Y son dos maneras de expresar algo, pero tendrán algo que ver con el arrepentimiento bíblico, lo que acabo de hacer con respecto a la prédica del domingo pasado y esto de contar lo que antes hacía una editorial, tendrá algo que ver con el arrepentimiento bíblico. Y hoy vamos a hablar de Judas. ¿Cómo es visto Judas? ¿Cómo es llamado Judas en la Biblia? Judas es llamado hijo de perdición. Hijo de perdición. Y de su conducta también tenemos que tener en cuenta el concepto de arrepentimiento. Vamos a Hechos 1, 12 al 26 y vamos a hablar de este hijo de perdición. Hemos visto algunos temas principales, conceptos que necesitan ser aclarados y tenidos en cuenta. Fuimos viendo la resurrección, hablamos del reino de Dios, hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, hablamos de la segunda venida, hablamos de la voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar de este hijo de perdición. Vamos a leer Hechos 1, 12 al 26. Dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero aclarar que esta es la última vez que se habla de María en toda la Biblia. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, estoy en el versículo 16. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús.
porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Versículo 20. Pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Sin duda que esto se complementa con la prédica del domingo pasado. Y hoy vamos a hacer un poco de foco sobre Judas Iscariote. Hablamos bastante de Judas Iscariote en una prédica sobre Juan 13, 18 al 38. Uno lo puede buscar con ese título, Juan 13, 18 al 38. En la serie que hicimos sobre Juan, hablamos sobre cómo esa persona pudo ser poseída por Satanás y qué tendríamos que hacer en una situación similar. Entonces no vamos a hablar de eso, vamos a enfocarnos en otros aspectos, pero si usted quiere saber más al respecto, puede ir ahí a la prédica esa de Juan 13, 18 al 38 y escucharla para tener una idea más clara acerca de esta persona. Judas Iscariote. Bueno, ¿qué podemos saber de Judas? Fue elegido para ser apóstol, fue elegido por Jesús, sabiendo lo que iba a hacer. Fíjense en Juan 6, 70 y 71. Vamos a Juan 6, 70 al 71. Juan 6, 70 al 71. Jesús les respondió, ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. ¿Ven? Jesús lo eligió sabiendo lo que Judas era, sabiendo que le iba a entregar, sabiendo que era su enemigo, su adversario. Él sabía quién era Judas. No es de ninguna manera la perdición de Judas una sorpresa para Jesús. De ninguna manera es una sorpresa y de ninguna manera la elección de Matías es un plan B. Esto debía suceder así. Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer. Entonces, ¿por qué lo eligió? Bueno, lo dice Hechos 1:16, pero vamos a ir a Juan 13:18. Vamos a Juan 13:18 porque estamos en Juan. Pero lo dice el texto. ¿Por qué Jesús lo eligió? Para que se cumpliese la Escritura. Dios había dicho que iba a ser así, entonces Jesús eligió a alguien que iba a cumplir las Escrituras, incluso en esto. En Juan 13:18, Jesús dice, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Esto también lo vimos en Juan 13, cuando predicamos Juan 13, pero fíjense que dice de nuevo, para que se cumpla la Escritura. Ahí está citando el Salmo 41:9, Pedro cita otros 2 salmos. Hacía falta que Judas hiciese lo que hizo para que se cumplieran las Escrituras. ¿Por qué lo eligió? Porque Dios va a manifestar su soberanía y su providencia. Necesitamos incorporar una noción más madura, más bíblica de estos atributos de Dios, la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Dios produce o aprovecha todo para sus propósitos. El ejemplo más conocido, no es el más conocido, pero es el más gráfico o más sencillo de explicar, o el que más uso en realidad, es José. ¿Se acuerdan? Vamos a Génesis 50:20. Lo hemos mencionado varias veces y por lo menos una vez más lo vamos a mencionar cuando sigamos con Hechos.
Pero este es un ejemplo de providencia divina, de cómo Dios aprovecha todo para cumplir sus propósitos, para cumplir su voluntad. Génesis 50:20. Dice, José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, si sabemos que Dios no puede producir pecado, y lo que le pasa a José es producto del pecado, ¿qué significa esto? Que Dios en su providencia aprovecha todo para cumplir sus propósitos. Y esto no fue solo en términos bíblicos, en tiempos bíblicos. Hoy Dios lo sigue haciendo. Y eso tiene que impactar nuestra manera de ver la vida. Porque todo lo que sucede nunca está fuera del control de Dios, incluso el pecado. El pecado de los celos de los hermanos de José no fue producido por Dios. Los deseos de asesinar a José no fue producido por Dios. Los deseos de venderlo como esclavo no fue producido por Dios. Todo eso no fue producido por Dios, porque Dios no produce pecado. Pero Dios sí utiliza todo, absolutamente todo, aprovechándolo para sus propósitos. En el caso de José, utilizó el pecado de celos de sus hermanos y la violencia que ellos hicieron sobre él, para que José finalmente terminase como gobernador de Egipto, pudiendo salvar a su familia de morir de hambre, a esa familia a la que Dios le había prometido multiplicar hasta ser una gran nación. Entonces, por eso José dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. ¿Para qué? Para que sucediera como vemos hoy. ¿Qué vemos hoy? Que se preservara la vida de mucha gente. Dios trabaja siempre siendo aquel que está al control de todo. En ningún momento Dios tiene otro tipo de protagonismo en la historia humana. Dios siempre está al control de todo. Su puesto es estar al control de todo. Y nunca abandona ese puesto. Nunca, nunca, nunca. Entonces sabemos que Dios eligió a Judas porque Judas iba a hacer lo que hizo. Jesús eligió a Judas porque Judas iba a hacer lo que hizo. Iba a cumplir con las escrituras que ya estaban dichas cientos de años, 800 años antes de Jesús. Entonces fíjense cómo de ninguna manera lo agarra por imprevisto, sino todo lo contrario. Dios estaba esperando que esto sucediera y aprovechó la vida pecaminosa, el sentir pecaminoso de Judas para cumplir sus propósitos. Nos cuesta entender porque nosotros vivimos en un plano temporal, pero Dios no vive en un plano temporal, o va más allá de él. ¿Pero por qué lo eligió? Porque Judas iba a cumplir con las escrituras. Fíjense Romanos 9, vamos a Romanos 9, 14 al 23. Pablo nos ayuda a tener más claridad. Vamos a ir a Romanos 9, 14 al 23. Pablo explicando que Dios eligió a Jacob y desechó a Esaú de manera arbitraria. Incluso antes de que nacieran, aunque eran mellizos, sigue desarrollando la idea de la voluntad de Dios en lo referido a la salvación. Y acá nos dice qué hace Dios con el que se pierde y con el que es salvado. Romanos 9, 14 al 23, dice el 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué injusticia en Dios? ¿De qué venía hablando, hermano? Venía hablando de que Dios arbitrariamente eligió a Jacob y desechó a Esaú. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Si son dos mellizos, prácticamente son iguales, y dice, yo quiero este y este no lo quiero, ¿qué vamos a decir? ¿Qué injusticia en Dios? El 14. ¿Qué responde ahí? De ningún modo. No hay injusticia en Dios. Dice el 15. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Tenemos que aprender a pensar así cuando pensamos en Dios, que Él es así. Dice el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? O sea, si depende de Dios, si solo los que Él ablanda van a ser emblandecidos, ablandados, si solo aquellos que reciben la misericordia de Dios van a ser salvos, entonces ¿por qué nos pide que andemos conforme a sus leyes? Esa es la pregunta que tenemos todos. ¿Por qué nos reprocha no comportarnos como Él quiere si en realidad estamos limitados a comportarnos mal? Y si Él no tiene misericordia de nosotros no podemos hacer nada. Dice el 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? O sea, si Dios te quiere salvar, ¿vos le vas a decir que no?
Y si Dios te deja en condenación, vos le vas a decir que no puedes resistir su voluntad. Él va a hacer lo que quiera. Dice el 20. Y acá está el punto. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirás acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? El 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque esté dispuesto a mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. ¿Qué nos dice acá Romanos 9, más allá de toda la soteriología, toda la parte de salvación? Que algunos se pierden y dice que hace notorio su poder sobre ellos. ¿Se dieron cuenta? Habla de Faraón y dice: yo te endurecí, pero para mostrar mi poder. Y luego vuelve a hablar en el 22, dice: para demostrar mi ira y hacer notorio mi poder. Algunos se pierden y Dios manifiesta su poder obrando a pesar de la maldad de los perdidos. A pesar de lo que Faraón va a hacer por su propia naturaleza, Dios va a liberar a su pueblo. A pesar de lo que los hermanos de José van a hacer con José, Dios va a mostrar su poder poniéndolo como gobernador de Egipto. A pesar de lo que Judas, los judíos y los romanos van a hacer con Jesús, Dios va a mostrar su poder siendo el autor de la historia, siendo el protagonista principal y el único que está al control de todo, porque Él es todopoderoso. Entonces, aunque algunos se pierdan, Dios muestra su poder en cumplir su propósito a pesar de las maldades de esas personas que obran en contra de los planes de Dios. Otros serán salvados, ¿pero para qué? Para que la misericordia de Dios sea manifestada, lo dice el 23. O sea que Dios produce o permite situaciones de tal manera que todo suceda según sus propósitos, sus planes perfectos. ¿Me siguen? En medio... Dios muestra su poder, incluso en los perdidos. ¿Cómo? Deja que los perdidos hagan lo que ellos quieren hacer por naturaleza. Y aún así, los planes de Dios no se frustran, sino todo lo contrario. Pasan tal cual Él dijo que iban a pasar. Y lo vemos en Judas. ¿Por qué Jesús eligió Judas? Para que se cumpliesen las Escrituras. ¿Qué decían las Escrituras? Que ese amigo que comía con él le iba a dar el talón, que esa persona iba a dejar su oficio, que debía ser reemplazado. ¿Y qué pasó? Tal cual Dios lo dijo. Lo natural es que reprochemos a Dios por esta manera de proceder, por no salvar a todos, por dejar en su perdición a tantos. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué nos dice? Hombre, ¿cómo vos le vas a decir al Creador de qué tiene derecho Él? Él es el alfarero. Vos tenés derecho, siendo vos arcilla, a quejarte por la forma que te dio, por el uso que te dio. ¿Vos podrías entender cuál es su plan, su propósito? No. Entonces, hay cierto misterio por nuestra incapacidad de entender por qué Dios hace estas cosas. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Aceptarlo. No podemos entender todo lo que Dios hace. No lo podemos entender. Y Pablo dice, mira, es como que la arcilla le diga al alfarero qué hacer y cuáles son sus derechos. ¿Cómo osás contestarle a Dios? No estás entendiendo tu lugar y tenés un concepto muy bajo de Dios. Pero tenemos que pensar en un Dios que es absolutamente soberano y que también tiene su atributo divino que es llamado providencia. Dios nunca pierde ni un gramo, ni una partícula, ni una molécula o lo que sea de control sobre el universo. Dios reina. ¿Y por qué eligió Judas? Porque Judas iba a hacer lo que hizo y tenían que ser cumplidas las Escrituras. Dios va a aprovechar la naturaleza de Judas, lo malo en Judas. Dios no lo produce, sino que lo aprovecha. Y de paso, te digo, Judas tuvo el mejor pastor, al mejor maestro, al mejor líder, al mejor teólogo, al mejor sabio, al mejor amigo, al mejor ejemplo, y aún así se perdió. ¿Sabes por qué? Porque tu principal problema y el mío, el principal problema espiritual que tenemos, no es nuestro contexto, es lo que estaba adentro. Judas tenía todas para no hacer lo que hizo. Y muchas veces nosotros creemos que si tuviésemos otro contexto, seríamos más maduros espiritualmente. Si tuviésemos mejores líderes, mejores pastores, mejores predicadores, seríamos más maduros.
El problema está en nosotros, que no decidimos rendirnos a Cristo de verdad. Nuestro principal problema espiritual está dentro nuestro, no en nuestro contexto. Podemos afirmar que Judas se perdió. ¿Vos sabés que podemos afirmar que Judas se perdió? ¿Por qué? Porque Jesús lo llama hijo de perdición. Acompáñame a Juan 17:2. Juan 17:2. A pesar de tener el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor líder, el mejor teólogo, el mejor sabio, el mejor amigo, el mejor ejemplo, aún así se pierde. Judas 17:2. Jesús, orando por sus discípulos, lo menciona específicamente a Judas así: cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Fíjense que Judas tiene un lugar predicho a un nivel que ni siquiera los otros 11 lo tenían profetizado. Dios muestra su poder haciendo que su voluntad se cumpla, incluso a pesar del trabajo de los malos. Esto de hijo de perdición es un hebraísmo, una manera de hablar de los hebreos para identificar a una persona como hija de la característica que se quiere enfatizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto de hijo de perdición se le va a decir a un anticristo en 2 de Tesalonicenses 2:3. Y no vuelve a aparecer en la Biblia, pero hay otros similares. Por ejemplo, en Lucas 16:8, Jesús dice, hijo de este siglo. En Efesios 2:2 dice, hijos de desobediencia. Es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es una manera de hablar de los hebreos. ¿Cuál era la manera de hablar? Es decir, a una persona que sos hijo de aquella característica que estás queriendo enfatizar, ¿sí? Y sabemos que Judas no fue salvo y que se perdió por cómo lo identifica Jesús. Jesús le dice, hijo de perdición. Y acá tengo un descubrimiento, para mí es un descubrimiento, y lo descubrí hoy de la siesta, cuando yo tenía listo el mensaje. No saben lo mal que le pasé hoy. Levante la mano quien cree que Judas realmente se arrepintió. Están tan perdidos como yo. Tuve una revelación hoy, pero en el buen sentido. Fui a la Biblia y me encontré con algo. Sabemos que Judas no fue salvo porque Jesús lo llama hijo de perdición, estamos seguros. Pero si no fuese por eso, por el descubrimiento que tuve hoy en la Biblia, no es nada raro, no es algo que haya inventado, me sorprendió lo que descubrí. Vamos a hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico puede producir que una acción se detenga, pero ese no es el concepto principal. ¿Se acuerdan? El arrepentimiento bíblico es un cambio de corazón. Es un cambio de corazón. O sea, yo estoy robando, ¿sí? Imagínate que yo estoy robando. ¿Cómo sería un arrepentimiento bíblico? Empiezo a odiar el robo. Y consecuentemente dejo de robar. Y consecuentemente empiezo a brindar, a dar. Es lo que hizo Saqueo, ¿sí? Otro ejemplo es Pablo. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Y él qué hizo? Dejó de perseguir a los cristianos, pero porque tuvo un cambio interno con respecto a Cristo. Entonces empezó a extender el cristianismo en vez de perseguirlo. Otro ejemplo es Onésimo. Este esclavo fugitivo se escapa de la casa de Filemón, pero él tiene un cambio de actitud. ¿Y qué hace? Vuelve a la casa de Filemón. Pero hay un cambio interno primero que va a cambiar la conducta, va a cambiar el accionar. Primero hay un cambio de actitud, de voluntad frente a algo. En español no tenemos una palabra para traducir de manera perfecta desde el hebreo o del griego la idea que nosotros estamos traduciendo como arrepentimiento. No lo tenemos. En hebreo tiene algo que ver con regresar o darse la vuelta. Se voy en esa dirección y cambio mi dirección, pero no en mis acciones primero. ¿Primero en dónde? Adentro mío. Dejo de ver ese pecado como bueno y lo empiezo a ver como malo. No importa si me descubrieron o no me descubrieron. No importa si hubo consecuencias o no. El pecado comienza a ser odiado por mí. Yo peco porque amo ese pecado y ahora empiezo a odiarlo. Ese es el arrepentimiento bíblico. En hebreo tiene que ver con darse vuelta, regresar, mirar para otro lado, volver al camino de Dios. Y en griego tiene que ver con cambiar la manera de pensar acerca de algo. Ese es el arrepentimiento bíblico, ¿sí? Cuando nos arrepentimos bíblicamente, comenzamos a tener mayores victorias frente a nuestros pecados, ¿sí? Porque cambiamos de mentalidad con respecto
al pecado, a ese pecado. En vez de amarlo, cuidarlo, decir, ay, me tropecé, empezás a verlo como algo que te ensucia, te aparta del Señor, interfiere en tu comunión con Él, que te molesta, que es la causa por la cual Jesús murió, que te trae consecuencias y empezás a odiar al pecado. Ese es el arrepentimiento bíblico. Generalmente puede estar ligado a la tristeza, a remordimiento, a sensación de culpabilidad, que son emociones correctas para acompañar al arrepentimiento bíblico. Pero el arrepentimiento no es esas emociones. Y generalmente está acompañado de acciones que manifiestan la profundidad del cambio de corazón, de mente. Ya no veo las cosas igual, las veo diferentes. Aprendes a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Ese pecado que estás eligiendo es aquello por lo cual Jesús murió. Ese pecado es algo que el diablo usa para acusarte frente al Padre. Ese pecado produce tristeza en Dios. Entonces uno empieza a verlo de otra manera, en un concepto bíblico el pecado, y deja de amarlo y empieza a odiarlo. Siempre el arrepentimiento bíblico es fundamentalmente, antes que un cambio de acción, un cambio de corazón, de actitud, de pensamiento, y luego viene el cambio de acción. Comienza a ver con desprecio el pecado que antes miraba con deseo. ¿Qué era Judas? Judas era un ladrón, era codicioso. Acompáñame a Juan 12:6. Juan 12:6. ¿Cómo era Judas? Era un ladrón. Juan 12:6 dice, pero dijo esto, hablando de Jesús, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús, en sus 3 años de ministerio público, no trabajaba, vivía de las ofrendas que otros le daban. Había un grupo de mujeres que ofrendaban, había otras personas que ofrendaban, y eso iba a una bolsa en común. ¿Y quién la manejaba? Judas. Y a Judas le molestaba cuando la plata no iba a la bolsa directamente, porque tenía menos oportunidad de robar. ¿Por qué? Porque era un ladrón. Judas era un ladrón. Judas caminaba con los discípulos y era un ladrón. Era eso. Judas se movía por plata. Entonces cuando pudo entregar a Jesús, ¿por qué lo hizo? ¿A cambio de qué? De plata. Sin embargo, miren lo que hace después cuando recapacita. Acompáñame a Mateo 27:3. Y acá donde se me complicó la prédica y tuve que cambiarla totalmente. Descubrí algo. Pero no soy el primero en descubrirlo, sino que hemos aprendido mal quizás. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Sabe qué? Hoy estaba con Judas no se arrepintió. Listo, ya te la tengo reclara, Judas no se arrepintió, Judas no se arrepintió. Me acordé de este pasaje y digo, bueno, vamos a ver qué dice, remordimiento, bárbaro. Y pongo el cursor de la Logos ahí. Una palabra perfecta para arrepentimiento donde dice remordimiento, la NBLH. Y por eso, hoy, la Reina Valera ha traducido mejor que la NBLH este pasaje. ¿Qué dice la Reina Valera? Judas se arrepintió. Y le pongo el cursor encima y en griego dice metamelomai. Una transformación en su manera de pensar. Ya está. Mando a la iglesia que vamos a hacer un devocional, una prédica de la carta, no tengo más prédica, ¿qué hago? Judas se arrepintió de haber entregado a Jesús. Reconoció la inocencia de Jesús y sintió remordimiento, pesar, lamento por lo que hizo. Tuvo un cambio de actitud, un cambio de conducta, pero primero tuvo un cambio de corazón. Judas realmente se lamentó y se arrepintió por lo que hizo por Jesús. Y este descubrimiento, mientras estudiaba estos pasajes, me partió la cabeza hoy, porque Judas sí se arrepintió. Fíjense lo que hizo Judas ahí en Mateo 27. No solo lo dice el griego, sus acciones también lo dicen. Judas se arrepintió. Judas cumple con la idea bíblica de arrepentimiento, pero si se arrepintió, ¿por qué se perdió? Sabemos que es hijo de perdición. Y acá está el conflicto que tuve que resolver. ¿Por qué se perdió si estaba arrepentido? ¿Alguien se anima a decir por qué se perdió? ¿Cómo?
¿Sí? Sí, en parte sí, pero va al lado de otra cosa. ¿Por qué se perdió? Sí, pero ¿por qué se perdió? En su interior sí hubo un cambio, una transformación. ¿Saben por qué se perdió? Porque el arrepentimiento no es suficiente para ser salvo. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 1.15? Vamos a Marcos 1.15. ¿Y lo saben de memoria? Arrepiéntense y crean. Judas nunca creyó en Jesús como Señor y Salvador. Sí se arrepintió, pero el arrepentimiento no es suficiente para ser salvo. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, Marcos 1.15, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Judas nunca creyó en Cristo como Dios, como Señor, como Salvador. Sí se arrepintió y cumple con todo, técnicamente cumple con el arrepentimiento bíblico. Él tiene un cambio, una transformación interna y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Entregué a un inocente. Incluso él va y devuelve la plata, no quiere saber nada. Y es tan grande su pesar que se suicida. Pero no creyó en Cristo como Señor y Salvador. No creyó en Cristo como Dios. Se arrepintió, pero con arrepentirse no alcanza para ser salvo. Y con creer en el Evangelio sin arrepentimiento tampoco alcanza. Por eso Jesús predicaba así. Y el resumen de su predicación es esta: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No hay ningún registro de que Judas haya reconocido a Jesús como Dios, como Señor y Salvador. Vos, sabiendo que Jesús es el Señor y Salvador, que sabes que es Dios, vos ves imagínate, vos lo ves, es Judas, es la persona, es una de las 12 personas, más Matías, son 13 personas en el mundo que están con Jesús durante 3 años, pegados a Él, viendo todo. Y vos ves que Jesús, ¿se acuerda que lee los corazones de los otros? ¿Sabe qué hay en el corazón de cada uno? ¿Vos le robarías a alguien así? Hay una sola manera para que se te ocurra robarle a alguien que lee las mentes y los corazones. ¿Cuál sería? Que vos no creas que esa persona lee las mentes y los corazones. Que no creas que es Dios. Judas nunca creyó en Cristo como el Señor. Nunca creyó en Cristo como Salvador. Nunca creyó en Cristo como si fuese Dios. Y hay un último registro de su vida en donde, reconociendo su pecado, decide devolver la plata que cobró por señalar a Jesús y luego decide suicidarse. Judas se pierde porque nunca creyó en Cristo como realmente es Dios. Y quizá a vos te falte una de las dos. Quizás creas, pero no te arrepientas. O quizás te arrepientas, pero no creas. O te falta arrepentimiento por tus ofensas a Dios y simplemente retrocedes porque moralmente es inaceptable, porque socialmente es algo reprochable, pero en el fondo tu corazón no está arrepentido, no hay un cambio de dirección con respecto al pecado. Lo seguís amando igual, solo que se pretende que vos no lo ames, pero vos lo seguís amando igual. O no hay arrepentimiento bíblico en tu vida por tus ofensas a Dios, por tus ofensas al prójimo, o no hay una fe verdadera en el Evangelio, incluyendo creer lo que realmente Jesús es. Y mi oración es esta, y te lo voy a decir claramente. No te duermas esta noche sin creer en Jesús como realmente es. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es Dios. Y después, pensando en esto, me di cuenta de que muchísima gente vive el cristianismo como Judas. ¿Le conviene? Judas lo hizo porque le convenía. Y cuando entendió que le convenía entregarlo, lo entregó. Y cuando entendió que había metido la pata, reconoció que metió la pata. Y fue y devolvió todo. Y se cargó de toda la culpa del mundo al punto de suicidarse. Él se dio cuenta de lo culpable que era. Pero no creía en Jesús como lo que realmente es. Y acá está nuestro problema general. Una de las dos cosas suele faltar. Seguir a Jesús no es como seguir a alguien en las redes sociales. Seguir a Jesús exige reconocerlo como Señor sobre nuestras vidas, como Salvador de nuestras almas, reconocerlo como Dios, con todo su derecho a legislar nuestro accionar y el único capaz de salvarnos de lo que merecemos por haberle ofendido. Mucha gente no cree en el Jesús verdadero. ¿Cree que existió? Sí. ¿Cree que te enseñó cosas buenas? Sí. ¿Cree que es un buen ejemplo? Sí. Pero ¿de verdad cree que es el Señor y que le puede decir en qué trabajar y en qué no trabajar? ¿Cómo tratar a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija? ¿Creen en Jesús a ese nivel? No, no es su Señor, no es su Rey. Estaban esperando que frente a la muerte Él sea su salvavidas y lo salve del infierno.
Pero Dios no salva a nadie que no gobierna, a quien no gobierna directamente. Dios salva a los suyos, y los suyos le han reconocido como Señor, como dueño, como amo, como rey. No te pierdas de no arrepentirte, perdón, no te pierdas por no arrepentirte, y tampoco te pierdas por no creer en el Evangelio. Dios, en su soberanía, en su providencia, te trajo a este lugar, a esta hora, para que escuches este mensaje. Y este mensaje cambió hace 3 horas, porque descubrí que Judas se había arrepentido. Técnicamente se arrepintió. Pero el Señor nos llama la atención con esto. No seas como Judas, no seas un hijo más de perdición. Es bueno que seas un hijo más de Dios. No seas otro hijo de perdición, que incluso se arrepiente, pero no cree en Jesús como lo que Él es. Señor, Salvador, Dios. Había una frase que es filosófica, ¿no? Pero decía, deja que Dios sea Dios en tu vida. Obviamente que Él no pide permiso para ser Dios en nuestra vida. Y obviamente que vos no le haces Señor. Él es Señor aunque vos no lo reconozcas. Y un día tus rodillas se van a doblar frente a Él y le vas a reconocer como Señor. Pero vos vivís bajo el señorío de Cristo, o hacés la tuya y pretendés que Él te bendiga. Puedes vivir con arrepentimiento, pero sin fe, o puedes vivir con fe, pero sin arrepentimiento, y en los dos casos terminarás siendo un hijo de perdición. Jesús no es el consejero, Jesús no es el amigo, el buena onda, esas energías cósmicas que me van a producir algo bueno. Jesús es tu rey. No podés faltarle el respeto pretendiendo que su ley no sea importante para vos. Eso es típico de un hijo de perdición. No podés creer que vas rumbo al cielo cuando menosprecias los mandamientos de Jesús. Jesús dice en Lucas 11, mi madre y mis hermanos son los que son más bienaventurados, son los que obedecen mis mandamientos. Son los que obedecen sus mandamientos. Él es familiar, si bien Jesús está haciendo uso del contexto ahí, pero sabemos que somos hermanos de Jesús solamente aquellos que le hemos reconocido como Señor, como Salvador. Jesús no es Salvador de aquellos de quienes no es Señor. Jesús no salva para que vos zafes del infierno y ya está, hace la tuya, pórtate más o menos bien. Jesús salva para formar un pueblo de súbditos suyos. Él es el Rey. Él es el Rey. No te pierdas por no arrepentirte. No te pierdas por no creer en el Evangelio. Insisto, Dios en su soberanía y en su providencia, aprovechando todo, te puso acá hoy, a esta hora, en este lugar, para que escuches este mensaje. A mí me impactó descubrir que Judas sí se arrepintió. Nunca había oído que Judas se arrepintió. Pero me di cuenta por qué se perdió. Porque no creía en Jesús como lo que realmente Jesús es. Y creo que mucha gente en la iglesia vive con remordimiento, con culpa, reconociendo sus faltas, pero no creen en Jesús como Señor. Simplemente quieren que sea su salvavidas al final de la vida y los salve del infierno. Insisto, no seas otro hijo de perdición. Arrepentite y cree en el Evangelio para que seas un hijo de Dios. No juegues con esto. No es un juego. Tienes una oportunidad más para responder. Y Dios hoy te ha llamado la atención una vez más. No seas otro hijo de perdición. Arrepentite y cree en el Evangelio para que seas un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, apártanos, Señor, del falso cristianismo, en donde no te reconocemos como Señor, como Rey. Solo queremos que nos salves, pero no queremos darte el trono en nuestras vidas. Queremos nosotros seguir ocupándolo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a renunciar al trono, a abdicar a favor tuyo. Nuestra vida tiene un solo trono y te corresponde a vos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener presente esto. Que dejemos de jugar y de confundirnos pensando que con arrepentimiento alcanza o pensando que simplemente con fe alcanza. Señor,
Ayúdanos a que esto no nos deje dormir, no nos deje en paz, hasta que nos inclinemos a vos de corazón y renunciemos al reinado de nuestras vidas. Señor, ¿cuántos de nosotros pueden ser hijos de perdición por no estar rindiéndose a vos? Incluso con arrepentimiento, con pesar, con remordimiento, con lamento sobre sus pecados, pero sin entregar su vida a vos, viviendo en rebeldía a vos, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir con un arrepentimiento genuino y con una fe verdadera, creyendo lo que vos has revelado en la palabra. Rogamos por salvación, Señor, para aquel que todavía no es salvo. Rogamos por madurez para los que ya somos salvos, para que si ya somos hijos de la luz, hijos tuyos, dejemos de comportarnos como hijos de perdición. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad. Por favor, no des paz a nuestras conciencias hasta que nos rindamos a vos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.